pues vamos a saludar ya a nuestros contertulios. Pedro Antonio Ríos, buenos días. Buenos días, Juan José García Esquivano. Hola, buenos días. Ramón Calero. Buenos días, Virginia Sánchez y Javier Adán. Con ellos vamos a entrar en la actualidad, una actualidad que en primera instancia pasa por la financiación autonómica. Vamos a meternos ahí, aunque veníais ya con la cabeza puesta en Venezuela, pero también de ello vamos a hablar. Pero también es financiación. También es financiación, de otra forma, ¿no? Claro. También de otra forma. Nuevo modelo que va a proponer la ministra, no sé qué. Las comunidades del Partido Popular se han enfadado mucho con el acuerdo alcanzado ayer entre Oriol Junqueras y Pedro Sánchez, ¿no? Que siempre que el sistema de financiación comience por un acuerdo previo que abra o facilite y ese acuerdo esté cuantificado en lo que uno va a obtener, pues aunque te digan que tú también vas a obtener, pues ya le pones prevención. Y si además no toca pues la fórmula para financiar, es decir, cuánto pesa la variable población, cuánto pesa la variable X, y no se entra en esa discusión, pues lógicamente lo ves preventivo. Cualquier desbloqueo de la financiación es buena, se inicie como se inicie, ¿no? Pero me da la impresión de que el camino de acuerdo no lo veo muy por la labor. Hombre, estamos hablando del 20% del presupuesto de ingresos del Estado español. Y creo que afortunadamente Pedro Sánchez tiene los días contados y esto no va a salir, afortunadamente. Porque si se le cede a la Comunidad Autónoma de Cataluña ese 20% de gestión de ingresos públicos, el Estado no es viable, sencillamente. Entonces, claro, que porque Pedro Sánchez se mantenga en el poder tengamos que tragar al resto de los españoles con esa humillación a la que le someten los catalanes al Estado español, yo creo que es intolerable. Al contrario, yo creo que la financiación, si tuvieran valor, algún político, lo que pasa es que los políticos no tienen tanto valor como tenemos los jubilados, pero si tuvieran valor dirían, hay que acabar con el régimen foral de Navarra y de las vascongadas. Eso está en la Constitución, Juan Ramón. Sí, la tenemos pero que la Constitución cambiar. se reforma. Se La reforma. Constitución se reforma. Esa desigualdad de que existan dos regiones que tienen unos ingresos fabulosos y el resto vivimos de la miseria con déficit en la sanidad y con déficit en el sistema educativo, no se puede consentir en un país democrático. Por lo tanto, yo creo que afortunadamente esto no va a salir adelante. Es una engañifa de la ministra de Hacienda, que ahora se presenta como candidata en Andalucía y pretende apuntarse ese tanto, pero de luego no va a salir. Venga, más opiniones. Juanjo. Bueno, yo lo que digo es que el sistema de financiación de las comunidades autónomas se tendría que haber reformado en 2014, hace ya 22 años. 11 años. 11 años, perdón, 22 años. Bueno, es que las cuentas, los sociólogos las cuentas no las llevan. Las cuentas la llevamos bien, pero lo que pasa es que efectivamente lo mismo todavía estamos casi en vacaciones. Eso sí. Entonces, bueno, lo cierto es que hace muchísimo tiempo que ese sistema se tendría que haber reformado y que algunas comunidades autónomas, específicamente de la región de Murcia y Valencia, están pagando el que no se reforme. Nosotros somos de las comunidades peor financiadas que hay en este país. Por tanto, esa financiación debería hacerse cuanto antes. Evidentemente, una reforma que se tiene que hacer con consenso. No se puede hacer exclusivamente por imposición de uno de los partidos ni por imposición de una negociación con Cataluña. Pero yo me alegro de que por lo menos se ponga encima de la mesa. En determinados momentos nunca se puso encima de la mesa. Simplemente se puso, pero no se llegó a ningún acuerdo. Se dejó pasar, sin más. Sí. ¿No? Entonces, en ese sentido, me parece que es bueno que se ponga encima de la mesa y que sea algo que podamos discutir. Lo que no me parece oportuno es la postura del Partido Popular de negarlo sin conocer. Sí, sin conocer. Pero se conoce. No se conoce nada. Yo no conozco todavía cuál es lo que va a decir hoy la ministra de Hacienda. La cesión del 100% de la recaudación de los impuestos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Eso no puede ser. Eso González Paje o García Paje de Castilla-La Mancha, cuando él diga que está de acuerdo, los demás podríamos estar de acuerdo. Pero él tampoco está de acuerdo. Tú no estarías de acuerdo aunque Paje se pusiera de acuerdo. No, pero yo uso a Paje porque es del... El problema, Juan Ramón, es que se dice que no sin conocer. Y yo insisto que sin conocer. Todavía no se conoce nada más que una gran línea que se dijo, bueno, va a ganar la Comunidad Autónoma de Cataluña 4.000 y pico millones, casi 5.000 millones más de lo que está recaudando en estos momentos. Pero no hay realmente detalle de lo que va a pasar. Hoy hay una rueda de prensa de la ministra. Sí, cuando se ocurra la rueda de prensa probablemente conozcamos más. El pacto con los separatistas catalanes sí se conoce.
Y en el pacto estaba el detalle. El pacto estaba diciendo que iba al mismo régimen, parecido régimen al de Navarra y del País Vasco. El parecido régimen es cederle toda la gestión. Es que es el 20% del PIB. Pero precisamente Jung está diciendo que no se hace eso. Y por eso se está oponiendo. Con lo cual, estamos en un momento donde yo creo que habría que, por lo menos, ser prudentes. Hasta que no conozcamos los detalles. Lo que pasa es que tampoco podemos estar siempre conteniendo el fenómeno de la financiación autonómica dentro del reconocido desequilibrio que puede haber entre unas comunidades y otras. O sea, se ha intentado siempre esa redistribución de la que al final nadie está contento. No está contento el que dice que al final aporta más que de lo que recibe, y tampoco estamos contentos los que decimos tenemos que generar un equilibrio territorial que también está reconocido en la Constitución. Creo que desde luego la medida nunca va a ser el continuar con la contención, porque al final se nos va a explotar, y desde luego lo que tampoco estoy de acuerdo en que lo que hay que hacer es dar marcha atrás y desconstruir un sistema que tenemos también reconocido en la Constitución. Pues hay que mirar hacia adelante y tenemos que buscar las soluciones. Y luego, además, también avalo lo que comenta Juanjo. Vamos a esperarnos a ver qué ponen encima de la mesa. No vamos a decir que no directamente sin conocer, porque al final todo lo que nosotros pensamos que ya estamos descontentos sin saber lo que se ha puesto, desde luego no va a contentar tampoco a la otra parte. O sea, que es que esto me parece que ya es errático. Un poco propóngase lo que se proponga. Javier. Lo que pasa es que hay una lectura, yo creo que también política, que ocurrió ayer con esa visualización que vimos de Junqueras, que a quién representa Junqueras, porque no se recibió ayer en la Moncloa a un presidente autonómico, no se recibió a Illa, y sí que se recibió a uno de los líderes de la oposición, con el que sí que se ve claramente pues que hay unas circunstancias políticas que no las que puedan afectar a todo el resto de los ciudadanos. ¿De quién era portavoz en realidad de Junqueras ayer? De sí mismo, de su partido político, que por la fuerza que tiene es el apoyo, ¿no?, que le puede dar a Pedro Sánchez los próximos presupuestos, por ejemplo. Entonces dices, claro, todo esto es saltarse líneas rojas, nuevamente saltarse líneas rojas que no se pueden aceptar desde el resto de los territorios, porque se ve como un agravio, ¿no? Más aún cuando él sale diciendo que dice, oye, que me lleva 4.500 millones. Esto ya, como comentábamos al principio, ¿no? Esto ya de suyo. Y a partir de ahora ya veremos a ver lo que se dice mañana. Es decir, hay una serie de circunstancias ahí que son difíciles de que desde un territorio como Murcia, muy afectado por esto, pues que se pueda aceptar. O sea, lógicamente, pues tienes que salir pues con la indignación por delante. Empezar una negociación con la indignación por delante, pues es difícil. Ya veremos luego lo que diga la ministra hoy. ¿Cuál va a ser la variable? Por ejemplo, para Cataluña le vendría bien, igual que nos vendría a Murcia, pues la variable de población. Ya veremos a ver lo que dicen en Castilla y León. En Castilla y León esa variable les desmonta completamente pues todo el territorio, ¿no? Entonces veremos a ver. Combinado siempre, por ejemplo, zona rural, zona de despoblación, situación de concentración de población o diseminada. Es decir, que combinan distintas variables, no es una. Lo que ha quedado en la última reforma que citaba Juanjo, quedó, como también en la anterior, no bien pagada la variable población. ¿Por qué? Porque la variable población concentra en grandes zonas, puede ser Madrid, puede ser Barcelona, concentra, mientras que otras comunidades tienen una ruralización alta, como es Castilla y León, como es Extremadura, y lógicamente tienes que buscar la compensación, ¿no? ¿Quién queda mal? La que tenemos la situación intermedia, que es Valencia y Murcia, en esa variable esa discusión tiene que ir después de esta mañana, después de la rueda de prensa. Pero es que resulta que todo salta por los aires cuando ayer ya de repente, pues desde un territorio y una fuerza política dice 4.500 millones para saca. Pero ya veremos a ver lo que pasa luego. Yo no sé por qué no. Pero yo recuerdo muy bien el año de gobierno en minoría de Aznar, que se junta con Pujol y llega a un acuerdo con Pujol del porcentaje de cesión de IRPF y de IVA, y eso abrió la negociación después. Sí, yo me salí del partido. ¿Tú te saliste por eso? ¿Tú te saliste por otra cosa? Entre otras razones. Mira, es decir, el problema es el coste de los servicios. Que sí. No es lo que decía ella, el fondo de nivelación, está el fondo de equilibrio territorial. Pero ese fondo de equilibrio territorial es para nivel de renta y nivel de prestación de servicios. Pero claro, no es lo mismo la sanidad de Extremadura que la sanidad de Vitoria o del País Vasco. No es lo mismo. O la sanidad de Navarra. Es que ese es el problema que tenemos los españoles, que tenemos que aplicar el principio de igualdad. Y el principio de igualdad solo lo garantiza el Estado.
Entonces, es necesario calcular el coste de los servicios. El coste de los servicios. ¿Por qué la sanidad es deficitaria en Murcia? Porque no se calcularon bien el coste de la sanidad cuando se hicieron las transferencias. Entonces, hay que calcular ese coste y sobre ese coste partir de la financiación. Tú has hablado territorio, población, es verdad que son factores, insularidad, que se maneja mucho por las eso la islas hemos y tal. tenido con Baleares Todo y eso Canarias. es cuestión de calcular el coste del servicio de la sanidad en Canarias o de la sanidad en Baleares, calcular el coste de los servicios y sobre ese coste habría que intentar llegar a una financiación por parte del Estado del 100%. Y también tratar de determinar aquellos costes de los servicios que son consecuencia de la incompetencia de la gestión autonómica. Eso es un margen, es un factor que habría que introducir en la financiación. Es decir, el resto de los españoles no tenemos por qué pagar la incompetencia del consejero de Sanidad de Castilla y León, por ejemplo. Entonces, claro, eso hay que calcularlo también, para que sea motivo de censura por parte de los políticos. Y hay que pensar que las comunidades autónomas también son Estado. No hay un Estado y las comunidades autónomas no son Estado, son también Estado. Y por tanto, también hay que ver lo que hacen las comunidades autónomas. Los municipios son Estado. Y hacerlas responsables a las comunidades autónomas de determinado tipo de medidas que a veces reducen sus ingresos. Sí, claro, la desfiscalización. La propia desfiscalización. Hay que ser corresponsable fiscalmente. ¿No? O sea, porque claro, aquí esto de gastar sabemos todos. El problema es ingresar. Sí. Entonces, claro, el hecho de que determinadas comunidades autónomas tengan determinado tipo de políticas, pues hacen que se reduzcan también sus ingresos. Y después no se puede decir que la responsabilidad es de Estado. No, pero si tú calculas el coste de los servicios, si usted reduce sus ingresos, es ya usted. Porque el coste de los servicios que yo puedo financiar a usted es hasta el 80%, teniendo en cuenta la financiación que el Estado le ha transferido por la cesión de tributos. Pero si tú efectivamente haces demagogia con el impuesto de sucesiones y con el impuesto de transmisiones patrimoniales, haces demagogia y vas bajando los impuestos para decir aquí no se paga el impuesto de sucesiones, pues claro, todo eso... La desfiscalización de las bonificaciones, tanto en el impuesto de sociedades como en otros... con tu ex en Madrid, por ejemplo. Ha comentado José Ramón el tema de la igualdad entre las comunidades. Lo que pasa es que el principio de igualdad tiene un alter ego que es el de solidaridad, que no se puede hacer nunca a la espalda del consenso con las comunidades autónomas. Y aquí lo que está detrás es el eterno debate de quién va antes, el Estado o las comunidades autónomas. Es volver un modelo de Estado más centralista, sacarlo otra vez a debate con ese modelo de Estado en el que se reconoce la capacidad y el porcentaje de gobierno que tienen las comunidades autónomas. Entonces yo creo que nunca podemos intentar implantar el principio de la igualdad, la redistribución, el tema de nivelar, sin tener claro que lo que tiene que haber detrás es un consenso y que se haga valer el principio de solidaridad. Y la última discusión que tuvimos del sistema de financiación, lo primero, cuando se habló del fondo de nivelación, incluso la aportación de las comunidades de su capacidad impositiva, de sus ingresos, a participar en esa nivelación de los servicios, pues lo primero que se hizo fue una valoración de los servicios. Es decir, que sí se ha hecho esos esfuerzos. Ahora, otra cosa es llegar al acuerdo al modelo de financiación. Todos los modelos de financiación fueron discutidos, salvo los primeros pactos que se hacen entre PSOE y UCD y después PSOE y PP. Que se hace una idea general y después se van sumando los demás. Hablando 40 años. Yo me acuerdo de Paco Fernández Maruán, que en paz descanse, que el político ha muerto hace poco. Sí. Paco Fernández Maruán estaba siempre hablando del fondo de nivelación en la Corte. Claro, siempre subía allí para hablar del fondo de la nivelación. El fondo de nivelación era otra cosa, igual que el fondo de compensación interterritorial. En cualquier caso, hay cuestiones que son difíciles de entender por parte de los ciudadanos. ¿Por qué? No sé. Por ejemplo, de aquí vender un coche entre particulares, se paga un determinado impuesto de transmisiones patrimoniales y si cruza uno la raya y se va a Orihuela, paga un impuesto distinto o se va como el de patrimonio. ¿no? Estas cosas incluso en la misma familia hay un impuesto de sucesiones. Unos son vecinos de Molina de Segura y otros son vecinos de Alicante y pagan distinto. De todas formas, quiero decir que, Juan Ramón, están muy bien los regímenes forales de Navarra y las 3 haciendas. Es que él es navarro. No, que están, no, pero que voy a defender yo. Que no va por ahí. Las 3 haciendas forales, pero la presión fiscal a la que están sometidos los ciudadanos del País Vasco y de Navarra, yo no la quiero en Murcia, ¿eh? Cuidado. No tienen tanta presión fiscal. Yo te digo a ti que la gente de AP, la gente primitiva de AP, ahora PP, de Bilbao, están encantados con el PNV. Y votan al PNV porque pagan menos impuestos que en el resto de España. Bueno, eso hay que ver el volumen de imposición que hay. La imposición es que ellos están en un nivel alto, sabes que se paga menos. El problema es luego la liquidación del cupo, ¿no? Es decir, porque la diferencia de lo que se ha propuesto para Cataluña con lo de País Vasco y Navarra es que allí recaudan los impuestos y después le pagan al Estado
Sí, un cupo del cual se descuentan toda una serie de cosas, que luego al final termina y dice, pues son 300 millones, son 400. En el caso de Cataluña no se plantea que ellos recaudan los impuestos, sino que los recauda el Estado y entonces se cede. Es decir, no hay una propuesta. Sería una segunda fase. Pero que está en la mesa, porque ayer mismo también lo dijo Junqueras, que tenía no descartamos. Por eso Junts no le gusta la recaudación los quieren ellos. Ahora, yo no sé por qué se inicia por este acuerdo y por las necesidades políticas. ¿Cuándo has visto tú que una iniciativa política no se toma por las necesidades políticas de quien está o por la realidad política que está? Siempre se ha sucedido igual. Ahora lo que pasa es que estamos en plena campaña, desde que terminaron las elecciones, este país está en pleno proceso electoral permanente. La coyuntura es siempre de rentabilidad electoral. Claro, como sale esto y estamos ya mirando a las elecciones, pues no va a cuajar. No va a cuajar porque hace calor por abajo y la nieve no cuaja. No tiene que ser siempre así, lo que dice Virginia. A ver, yo hay una cosa que ha destapado en este caso Javier, que ya no es tanto qué acuerdo es el que se va a llevar ni qué acuerdo se va a poner encima de la mesa, sino por qué se ha elegido el interlocutor que se ha elegido. Entonces yo creo que como lo que está ahora mismo, lo que le preocupa más a Pedro Sánchez y al Ejecutivo es mantenerse hasta el final de la legislatura, digamos que es una medida reputacional, un poco, buscar más esa intención de acercamiento, más que el saber que el contenido de la medida que van a intentar vender la van a poder implantar. Entonces yo creo que eso es un poco ver la jugada para saber hasta dónde van a poder esa clave política, igual que sucedería esto con Junts, con Esquerra Republicana, y para Junts pues tiene reservado el que al final sí que pueda venir Puigdemont porque se acepte todos los parámetros de ¿Había foto en Suiza? Sí, sería la foto en la Junquera, yo creo, ya recibiéndolo porque ya no la seguridad de que no le dé. Claro, sí, por eso, pero que esa es la parte en la que un juez no le reclama. Pero es extraño que el Tribunal Constitucional se demore tanto, ¿no? Sí, pues es que quizás sea más por la parte clave de cuándo. Digo yo, estoy haciendo una lectura política de una decisión de un tribunal, pero últimamente hacemos interpretaciones de los tribunales todos los días. Me da la impresión de que hablar de que el tribunal está siendo aplazado la decisión por lógicamente Ramón ha puesto la duda. Están viendo la opción. Claro, es difícil, es un asunto difícil. Yo, en mi opinión, como jurista, la ley de amnistía es constitucional. De mi opinión como jurista. Ahora, que es un error político. Es un error político muy grave, pero que es constitucional, yo no tengo ninguna duda. Pero fíjate tú, la combinación de ambas... judicializar el hecho que se judicializó. Entonces, error salva error, no creo, pero... La combinación de ambas cosas daría que al final sí que se podrían tener unos presupuestos. Quiero decir, contando con el apoyo de Junts, porque desde Europa se ha dado el ok a que sí que se le puede amnistiar completamente, que no tiene responsabilidad por haberse enriquecido, que es la única parte que quedaría ahí. Bien, si esto ocurre antes de 2027... los presupuestos yo creo que sí que van a salir porque sería la llave de entrada para que Esquerra Republicana, con lo que ha conseguido, Junts, con que Puigdemont pues pueda entrar. Entonces ahí sí que ya darían los votos. Quedarían en todo caso seguramente que Podemos, porque Podemos está teniendo una actitud muy beligerante porque también está viendo su hueco electoral, ¿no? Se desmorona Sumar, voy a intentar... Podemos, si se carga la legislatura, paga... Aquí el que se cargue la legislatura paga factura en los procesos electorales. Podemos es una anécdota. Al final quedará son 4. Pero hay que rascar. Sí, pero son los votos. Por eso, hay que rascar votos. Pero tienes que salirte los 176. Pero y los 176, si son 7 necesitas todos. Si son 7 Junts y necesitas a los 4, no sé cuántos tiene Podemos, 4 o 5. 4. Pues si se te bajan, tienen la frontera. Sí, pero es que yo creo que ya no se puede hacer esas cuentas. Yo creo que la legislatura está agotada. Pueden abstenerse. Yo creo que Pedro Sánchez ya lo sabe, que la legislatura está agotada. ¿A qué está esperando? Pues seguro que está esperando el momento más oportuno para disolver. ¿Cuál será? Pues en este calendario que tenemos de elecciones autonómicas, del 27. Tenemos un calendario de elecciones autonómicas. ¿Qué va a pasar en Aragón? ¿Qué va a pasar después en Castilla y León? ¿Y qué va a pasar en Andalucía? ¿Crees que eso le va a afectar? Creo que eso y los procesos judiciales que hay en marcha
Porque va a pasar con el caso Kitchen, que va a salir. ¿Qué va a pasar con el caso del ex ministro de Hacienda y su famoso estudio? Pues sí, llevan 13 años. No, pero esos escándalos compensan el escándalo de Begoña Gómez, el escándalo de la financiación del Partido Socialista, que por cierto se está demostrando que no ha sido irregular, que es una financiación normal. Y yo creo que está esperando el momento político, porque otra cosa no, pero Pedro Sánchez tiene un olfato político tremendo. Y yo creo que ahora mismo es el político más astuto que hay en España, ¿no? Decía que una de las hipótesis que se barajaba era que ligara a las generales a las andaluzas en junio, ¿no? Podría se ser. Habló como posibilidad. Ahí se quedó 2026. Es lo mismo que está haciendo Donald Trump. Donald Trump está haciendo todo lo que está haciendo porque tiene las elecciones ahora. Tiene las elecciones de medio mandato. Y ahí... ¿Qué momento pensáis que le puede venir bien al gobierno para que adelante las elecciones? 2027. Tal y como están las encuestas, que cada vez le dan menos apoyo al Partido Socialista. El momento oportuno era el año pasado. Ya, pero ese ha pasado. El 2027 es el que toca, pero ¿hay más momentos? ¿Puede haber más momentos? No, conforme llevamos la cadena es muy difícil. Es muy difícil que la anticipación no sea una victoria del deterioro. Entonces, buscar el momento de que sea una decisión para ir a la ofensiva, en este tramo de tiempo de año y medio, yo lo veo difícil. Pero Antonio, si resulta que van perdiendo sucesivamente todas las elecciones y termina con las andaluzas y en las andaluzas del Partido Socialista... Vamos a ver Aragón. Perdió las municipales y ganó las generales. O sea que, esa es su teoría. Pero con 2 meses... Sí, bueno, pero aquí probablemente se empiecen a producir toda una serie de acontecimientos que están produciéndose ya. ¿Cómo se forma el gobierno extremeño? Ya la señora Guardiola ya le ha ofrecido a Vox que participe en el gobierno. ¿Cómo se forman los próximos gobiernos? Dependiendo de los resultados electorales que Vox ya puedan está producirse. normalizado por la derecha española. La derecha española ya ha normalizado la presencia de Vox en los gobiernos y ya... pero no las personas que votan izquierda. Que normalmente en estos momentos hay muchos desmovilizados. Probablemente eso no ha normalizado la presencia de Vox en los gobiernos. Pensar que Vox pueda en determinado momento incluso dar el sorpaso al PP, que empiezan las encuestas ya a señalarlo. Abascal puede ser el presidente de gobierno. Sí, eso desde luego a las personas de izquierda me parece que no. Y yo creo que no solamente a las de izquierda, sino a las de centro. Entonces, en ese sentido, pues puede haber muchas circunstancias y muchos escenarios de cara al año que viene. Me lío yo con vosotros, de sociólogo, politólogo a socióloga, politóloga o... No, entre sociólogos va la cosa. Entre sociólogos, ¿no? Va la cosa. No, pero es que el análisis es correcto. Virginia, no sé si... Yo, creo que el mayor indicador o que el que más le va a beneficiar es arrastrar la legislatura hasta el final. Arrastrarla. Y eso va a ser lo que luego en las encuestas al Partido Socialista le va a beneficiar, y luego hay otra pelea que es lo que está pasando con el traslado de votos entre los votantes de derechas, o sea, entre lo que el Partido Popular y Vox. Ahí es donde está la verdad. Quizás sea lo que puede abrir esa otra situación para el año 2026, no para el 2027. Si llegamos hacia noviembre o así, ya sabemos que, 6 meses antes de junio, julio de 2027, no es adelanto, porque estamos hablando preelectoral. Pero que dice Virginia, hay un valor que es agotar la legislatura. Me habéis hecho inestable, es decir, un valor a resaltar cuando llegue el balance. Oye, no es que haya aguantado. Hicisteis inestable desde el principio de la legislatura y la legislatura ha durado 4 años. Es un valor que él intenta, lo está trajinando en todo este tiempo y además es una postura correcta. Yo recuerdo una legislatura de Rajoy que fue a agotar la legislatura, es decir, ni disolvió ni convocó hasta que se usaron, 2015. Cumplieron, y fue una estrategia que tendrá su valor, yo no lo sé. Perdió la mayoría absoluta y luego ahí le costó la cabeza también a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez era el secretario general abstenerse. Y no quería abstenerse en la investidura, y eso fue lo que no sé ahora cómo funciona. A ver, hay una cosa, por ejemplo, volviendo al tema de la pelea real que van a tener los votantes de derechas entre el Partido Popular y Vox, y es que cuantos más gobiernos autonómicos antecedan a una legislatura, a una votación general, más se va a evidenciar la fragilidad o no de esa capacidad de consenso que tenga Vox. Entonces, si yo tuviese que decir qué estrategia le beneficiaría a Pedro Sánchez o a quien quiera ir a unas generales, es espérate a que Vox, que ahora mismo se está moviendo en un plano teórico, que es un plano idílico, en el que no se le ha visto las costuras a la hora de negociar, espérate que dé la cara en todas las autonómicas y los autonómicos en los que tenga que salir a mojarse, y entonces ahí
ahí es donde a cara a las generales sí que pague factura. Pero otra de las teorías con respecto a Vox, y perdona Javier, es que, y además te lo pregunto a ti, que la estrategia es que Vox renuncie a entrar en esos gobiernos autonómicos hasta que no pasen las generales. Precisamente por lo que dices, Virginia. Sí, es que Claro, sí, se pueden abstener a la hora de formar gobierno por parte del Partido Popular, pero no se van a mojar. Perfil bajo, para no pagar el coste ni pagar la factura ahora. Incluso a Vox le puede beneficiar. Pero es que a Vox y al Partido Socialista. Y me refiero a lo siguiente, que el resultado de estas elecciones próximas de Aragón, veremos también cómo se va a producir ese gobierno. Lo de Extremadura ha sido en realidad un mazazo, a mi juicio, para el Partido Popular. No querías taza, pues taza y media o 2 tazas o las que sean, ¿no? Entonces, en Aragón es probable que vaya a ocurrir lo mismo justamente por todo el tema de la financiación, que van a destrozar a la alegría de Alegría como candidata al Partido Socialista, ¿no? Porque dices, es que lo tienes muy difícil. Allí Lambán era alguien que yo creo que tenía mucho instinto para eso y decía, yo soy muy batallador contra Pedro Sánchez, más allá de las circunstancias personales, porque sé mi electorado cómo está aquí. Entonces, la circunstancia esa de cara a que se pueda dar una convocatoria electoral nacional antes, pues ese desgaste que le pueda significar al Partido Popular, no solamente en su electorado, sino que además también en la movilización del Partido Socialista o de los próximos al Partido Socialista. Esas dobles circunstancias en las que los sociólogos tienen que ver encima de las mesas. Es el momento oportuno ahora, pues ahora es cuando les damos. Porque además hay otra circunstancia, y es cómo es el reparto electoral de los distintos escaños. Cuando tú divides el voto de la derecha, es decir, cuando tú tienes más votos de Vox, en realidad estás haciendo una presión brutal sobre el Partido Popular y estás quitándole muchos escaños en muchos sitios. Entonces todo ese juego es el que vosotros sí que podéis afinar, porque cuando te vas a Soria, ¿cómo es el reparto en Soria? Soria cuenta. Sobre todo el Senado. Claro, es que no. El problema de Vox es más complejo, ¿eh? Porque el problema de Vox no es que le esté quitando votos al PP, que se está quitando votos al PP. El problema de Vox es que está quitándole votos a la izquierda. También, y eso lo sabe también el Partido Socialista, porque resulta que Vox está ganando en los alrededores de las ciudades, en las zonas más deprimidas, en donde tiene un nivel de renta más bajo, está ganando entre los jóvenes que antes eran progresistas y ahora ya no lo son, si ahora son radicales, o sea, los jóvenes que se han quedado sin horizontes vitales, sin capacidad de hacer un proyecto de vida, esos están pasándose radicalmente a una situación de antisistema como es la de Vox, y se están dejando arrastrar por la ilusión de un patriotismo. Menos en el País Vasco hay una hora que votan a Ribatasuna. Ahora se llama Bildu. Sí, claro, ahora se radicalizan en un sistema en contra del sistema. Entonces ese es el problema. El problema de Vox no es que afecte al PP, es que afecta... Ese reparto al final de escaños en el que puedes hacer esa valoración, que dices, ¿qué es lo que ocurre pues en Castilla, León, en distintos sitios, en Andalucía? Pues igual por eso lo de Andalucía puede ser una puerta. Espérate un momento, desgaste de Bonilla, con todo el tema de la sanidad y demás, además de pintarse de negro en los Reyes Magos y todo esto, ¿cómo puede afectarle? Es la comunidad más grande, con más votos. Si vemos que ahí se puede resquebrajar, pues haces el cálculo y dices, oye, pues este puede ser el momento. No sé, es una opción. Yo creo que tiene que estar encima, por lo que nos dicen de Madrid, está encima de la mesa. Si consigue sacar los presupuestos, nos vamos a 2027, llueva o truene por distintos lados. Así que no es un problema de estar pendientes de la... No lo va a sacar. No lo va a sacar. Pero ¿qué jefe de prensa le ha dicho al presidente de Andalucía que salga del rey Baltasar? Podría haber salido de rey Melchor o de rey Gaspar. La verdad es que no ha estado muy bien. ¿Recuerdas aquella escena en televisión española con Fraga, que tenía su jefe de prensa y le decía a Fraga, váyase usted y déjeme en paz de una vez? Pues yo creo que hay veces que los jefes... Y desde entonces Fraga fue muy disciplinado. Sí, por eso. Te ponen maquillaje, te quitan los tirantes, sales moderado y seguía. Yo entiendo que cualquiera de los responsables de comunicación tiene que haberse quedado, porque es algo que ya desde hace años no se veía bien. Hombre, si y mucho menos una tierra de inmigración y demás. No tenías otro rey. No, de verdad que no tenías. No lo entiendo. Mira, escucha, yo sí se lo recomendaría en el caso de que a mí me preguntasen, porque me parece que Moreno Bonilla gestiona bien las crisis, sale bien de las crisis. Entonces yo sí le invitaría a que jugase una situación de crisis de bajo impacto
cuando sé que va a salir reforzado. ¿Por qué? Porque él mediáticamente tiene un perfil muy de consenso, desde cómo habla, cómo tiene su diálogo, cómo convence. Entonces yo diría, mójate todo lo que puedas, pero cuidado con el agua, que no te suba de la rodilla. Una cosa es mojarte y otra cosa es que te hundas, ¿no? Yo sí se lo recomendaría. Bueno, le recomendaría que saliera de Baltasar, es que no lo entiendo. Que se meta en este caso, él ha generado una polémica porque volvemos una polémica de baja intensidad cuando tiene otras por ahí que te puede... Eso es estrategia, claro, eso ya, ahora lo he entendido. Es que no entendía yo el razonamiento. Pero yo creo que lo he entendido ahora. Yo estoy de acuerdo, nos quedan 13 minutos para las 9:30 y tenemos que hablar de la situación internacional, que hay mucho de lo que hablar. Ayer, repasando un poco el tema de Groenlandia, decía, bueno, esta gente de Groenlandia, ¿quiénes son? ¿No? El pueblo inuit, que los esquimales, que decíamos nosotros, que viven ahí. Y me encontré con una cosa muy curiosa, que es, yo creo, la palanca por la que Estados Unidos se va a poder volver a hacer tranquilamente, porque en la Segunda Guerra Mundial Dinamarca cedió la soberanía a Estados Unidos en los años de la guerra, porque evidentemente estaba ocupada por los nazis, ¿no? Pero bueno, hay una palanca que la tiene muy fácil. El gobierno de Groenlandia tiene reconocido, y el pueblo de Groenlandia tiene reconocido por Dinamarca el derecho de autodeterminación. ¿Y por qué no lo ha activado? Porque hay un componente independentista y nacionalista muy grande en Groenlandia. Porque el mayor problema que tienen, las últimas encuestas que hicieron decían el 68% de la población de Groenlandia es favorable a la independencia. Pero cuando se les preguntó porque si esto arrostraría las consecuencias económicas para Groenlandia, se dieron cuenta de la dependencia económica que tienen de las subvenciones que les acerca Dinamarca, y entonces dijeron el 74% de independencia, nada, nos quedamos con Dinamarca. Si Estados Unidos llega con dinero y activa y hace activar al gobierno el derecho de autodeterminación, al gobierno groenlandés, tiene tirado. Sí. Bueno, sí, pero yo creo que aparte de eso, que es un cálculo acertado, hay que tener en cuenta que estamos hablando de 55.000 habitantes. Es decir, el Palmar, la Alberca, Algeciras y Beniaján. Y ya está. Yo creo que eso suma los 55.000 habitantes. Algunos sobra, incluso alguna pedanía sobra. Alguna pedanía sobraría. 22.000. Los Garres quizás podríamos meter, pero son muy pocos habitantes. Y es verdad que es fácilmente comprable, eso ya lo se está estudiando. Si le das, en vez de los 5.000 euros que le pueda dar por habitante Dinamarca, le das 1 millón, no le sale muy barato a Estados Unidos, son 54.000, muy barato quedarse en un territorio tan importante con esas tierras raras y tal. Pero es que hay un problema también de dignidad, que también cuenta, que a veces, muchas veces los seres humanos hacemos cosas que dicen toda actividad humana depende del dinero y de las relaciones con el sexo contrario. Tienes reconocido el derecho a autodeterminación. Hay veces que también funciona legalmente Groenlandia se puede independizar. Pero tú partes de una cosa que yo no tengo segura que se esté dando, y es que la población, los 55.000, la mayoría, primero ellos quieran depender de Estados Unidos y no depender de... 80 y tantos % dice que no. Pues claro, es que ese es el problema. Por tanto, a la hora de la compra, ¿de dónde voy a estar? Sí. Y entonces prima lo que dice él. Si yo me siento europeo o no. De todas formas, los americanos les ha funcionado lo de comprar. Le compraron a los rusos Alaska, le compraron a los mexicanos parte de los países. En Alaska no había nadie. Florida la compraron. España le compraron Florida. A los americanos. Sí, lo de comprar. Luisiana y a Francia, Lo malo es este concepto imperial en la forma de relacionarse con el mundo. Ese concepto entre imperial y pistolero, ¿no? Voy, pongo, actúo, hago esto, chantajeo, es decir, digo la gorda y después aceptas cualquier la menor. Es decir, te voy a poner el 50% de arancel. Bueno, vale, te vas a quedar con el 20%. Esa forma de proceder y funcionar, yo no sé dónde funciona, pero lo mismo en este caso a lo mejor no es el mejor camino, ¿eh? Y así es como ha empezado, porque ha empezado a decidir incluso, y si no me lo venden, pues ya aquí tengo lo mismo que he hecho en Venezuela, y lo está diciendo. Yo creo que aquí los sociólogos sí que tenemos un papel muy bueno a la hora de aportar un poco de información en esta cuestión, y dentro de que desconozco muchísimo la idiosincrasia de lo que puede ser el entorno de Groenlandia, bueno, muchísimo más, no solo del entorno de Groenlandia. Pero es que me parece que cuando hablamos en este caso de países y tal, nos vamos siempre al plano de los números, las negociaciones netas. Cuidado, en este caso,
con el concepto de autodeterminación cuando lo que hay detrás es un concepto de pertenencia y de identidad de un pueblo que se siente autóctono y dueño de esa tierra. Eso es. O sea, eso te va a hacer saltar por los aires todo el cuadrante numérico perfecto que te devuelve un Excel de un estudio cuantitativo. Señores, o sea, aquí en este caso al final sí que puede ser que ellos hayan, por mentalidad e idiosincrasia con el pueblo, con el gobierno danés, ese respeto a su forma, a sus maneras, a sus prácticas, a su cultura. Pero esto no es un intercambio de cromos a nivel monetario, aquí hay mucho más. Sí, no, completamente de acuerdo con Virginia. Y es lo que ha dicho hay un sentido identitario y eso sí se puede cambiar, ¿eh? O sea, que se puede cambiar pero con tiempo, no se puede cambiar de aquí a mañana. O sea, es verdad que se puede bombardear ese pueblo, esos 55.000 habitantes, se puede bombardear metiéndole mensajes subliminares de que al final descienda un poco ese sentido de arraigo, ese sentido de pertenencia a un pueblo. Ya, pero bueno, pero Estados Unidos tampoco hace falta que ejerza la soberanía sobre Groenlandia. Pero con que Groenlandia se le entregue a Estados Unidos desde el punto de vista de relaciones comerciales. Pero eso se le está entregando de alguna manera, se le está diciendo ponga usted las bases militares que quiera, ponga usted lo que quiera y lleguemos a acuerdos comerciales. Tener 31 bases. Debajo del hielo están tus antepasados, que ahí es donde están los tótem en los que tu civilización ha ido basando. El hecho de que llegue a Estados Unidos y eso lo reviente poniendo un piso petrolero, ya no es cuestión de que te digan, bueno, no pasa nada, como estamos ingresando por aquí, esto no importa. No, es que eso es lo que importa para la identidad de un pueblo. Y eso es lo que yo creo que ellos van a pelear por conservar. Bueno, yo como consecuencia de Trump, que a mí es un problema que me preocupa desde antes de que saliera elegido, pues he tenido que resucitar mis viejos libros de Derecho Internacional, que los tenía en la estantería más alta y tuve que buscar una escalera, porque claro, los libros de Derecho Internacional público no los manejas en el ejercicio de la profesión. Y entonces, claro, ¿cuál es el fundamento del derecho internacional? Las relaciones internacionales se tienen que regir por una legalidad, y esa legalidad deriva de los tratados, de los convenios. ¿Cuál es el fundamento de su obligatoriedad? Pues hay dos teorías. Unos dicen que es consecuencia del acuerdo de voluntades de los Estados y otros que hablan de una legalidad internacional inherente que hay que cumplir independientemente de la voluntad de los Estados. Aquí da igual. Aquí hay una carta fundacional de las Naciones Unidas que dice que hay que respetar la independencia y la soberanía de los estados y que no se puede invadir otro estado y que hay que respetar su territorialidad y sus límites. Esa carta fundacional la firmó Estados Unidos como estado fundador de las Naciones Unidas en San Francisco, luego hicieron los pactos de Bretton Woods. Eso se lo está saltando a la torera este señor y entonces está cambiando el orden internacional. Ya no hay orden internacional, hay caos internacional, creado por Donald Trump, porque ha dicho, en las reglas internacionales no existen, aquí se hace lo que mi voluntad, como poder político, como poder militar más importante, impone. Y luego está la duda de si en Alaska, cuando se reunió Putin, otro bandido, criminal de guerra, que este también es un criminal de guerra ya, porque eso lo que ha hecho con las lanchas es terrible y lo que ha hecho en Venezuela es terrible, cuando se repartieron el mundo. Dijeron, tú haz lo que quieras en Europa y que yo haré lo que me dé la gana en América. Y claro, eso es lo que nos somete ahora a una situación muy difícil, porque nosotros como europeos tenemos que reaccionar y saber lo que hay. No va a haber más derecho internacional basado en normas legales, sino en la voluntad de un loco peligrosísimo como es Donald Trump, que ojalá en las elecciones esas de medio mandato, él ya lo sabe. Dice, como me gane, me van a meter una moción de censura y me van a echar. Él lo sabe que lo van a hacer, porque de cada 4 americanos, 3 están en contra de él ya. Esas son las encuestas que yo he visto, y vosotros como sociólogo me lo podéis confirmar. Y esa es nuestra esperanza, pero mientras tanto Europa se tiene que convencer de que tenemos que conseguir autonomía defensiva y autonomía tecnológica. Y tenemos que empezar a pensar que somos mucho más poderosos de lo que nos creemos. Somos un gran mercado. 500.000 millones de euros al año de ahorro europeo se pasa a Estados Unidos. Eso es cortarlo. No ya consumir productos americanos, que a mí me seguirán gustando los pantalones vaqueros. No tengo una Además lo hacen en Puente Tocino. Los hacen todos en China. Ahora ya todo en China. Sino que el capital europeo se va a Estados Unidos a invertir.
Pero ¿quién se atreve a dar ese paso desde Europa? Ahora mismo nadie. Ya lo han ridiculizado. No, pues sí, eso sí, pero como Unión Europea para nada se va por ahí. Yo en este caso voy a reivindicar la figura de los compañeros periodistas que están en Estados Unidos. Hace un par de días estuve viendo la entrevista en Antena 3 del corresponsal en Estados Unidos que estaba aquí en España y decía, yo llevo siguiendo a Trump mucho tiempo y no creo que esta noticia de Venezuela sea la que más nos vaya a sorprender en este año. No. Es decir, alguien que tiene un pálpito así, dices, pues, ¿hacia dónde apuntaba? Lógicamente, hacia Groenlandia, y yo creo que también mandaba un mensaje hacia Canadá, diciendo, después de Groenlandia, porque lo de Cuba casi como que lo damos por amortizado. O sea, sí. Entonces dices, es una circunstancia que si nos lo hubiesen contado o la hubiese escrito alguien como una distopía hace un año y medio, nadie hubiese dicho, esto es imposible, ¿cómo va a hacer alguien esto? Bueno, no esto y mucho más. Cuando vemos las declaraciones y lo vemos los periodistas que se hacen desde la Casa Blanca, y ojo, en las cuentas oficiales es terrible lo de las cuentas oficiales de seguridad del gobierno de Estados Unidos, en las que se afirma, pues cómo, dice, mi voluntad es la que se va a ejercer y tengo ejército para ello. Lo del otro día, de este hemisferio es nuestro, eso estaba en la cuenta oficial de Estados Unidos. O sea, que no se cortan nada, es decir, que sería como para presentar una demanda internacional en algún sitio, pero nadie la ha demandado de momento que yo sepa. No hay ningún tribunal que tenga poder para ir. Pero bueno, al menos, ¿no? Pero empieza a haber deserciones también en el Partido Republicano. Sí. Ayer precisamente votaron en contra de que se pudiera hacer lo que ha hecho en Venezuela. La Cámara de Representantes norteamericana, con votos republicanos, dijo que no se puede hacer más veces eso, no hay que pedir permiso a la Cámara de Representantes, no puede hacer el presidente lo que le da. Por eso él la gana. Pero eso ha usado la DEA, no ha usado. Es que se carga la OTAN. Sí, no, por supuesto. Vale que Groenlandia inmediatamente la OTAN desaparece. No tiene sentido ninguno la carta de Washington. En todo caso, por el papel de Europa, que yo sí que creo que es una cosa a plantear, el problema más grande que tiene Europa es la posición de Inglaterra. Porque la posición inglesa no es, en este tema de posición, no es tan nítida. Está más bien jugando y nivelando. Sin Inglaterra es difícil que Europa pueda componer las dos cosas que tú has dicho, la capacidad tecnológica y la capacidad de defensa individual. Incluso la disuasión nuclear, ¿no? La disuasión nuclear. Sí, lo hemos asumido ya los europeos, incluso lo agradecemos. No, pero... porque hay que ver que era un coñazo. El Reino Unido en la Unión Europea era insoportable, porque estaba siempre vetándolo todo. Yo creo que los ingleses están bien donde están. Son gente que efectivamente dependen de Estados Unidos mucho más que el resto de Europa, y tenemos que construir Europa, España, Francia, Alemania, Italia, todos los grandes estados, y no necesitamos a los ingleses para nada, ni siquiera para que vengan aquí de turismo. En esto me ha sorprendido que Italia, es decir, Meloni haya pronunciado de la forma que se ha pronunciado. Me sorprende Marine Le Pen. La más contundente. En defensa por tanto, también hay una descomposición de ese bloque de ultra. Lo cual quiere decir que al final Abascal se puede también estar en esa línea. No, Abascal está en la otra. Abascal la pilla cambiado. Abascal la pilla al lado contrario. Pues si lo digo como motivo de alegría, porque os podéis dar cuenta que cómo Meloni ha evolucionado y cómo se ha moderado y cómo la señora Marine Le Pen, pues la verdad que están siendo sensata. Pues a mí hay una cuestión que se ha dicho poco, y es, a mí me preocupa muchísimo la poca capacidad regulatoria que tienen los organismos internacionales, el bajo nivel de sanciones. Y es que yo, desde que llevamos con el problemonazo y con el de Israel y Palestina, o sea, la ONU, cerró al salir, claro, ¿sabes? Sí. La ONU, la FAO... Entonces, ¿cuántas veces nos va a seguir pasando esto si al final hay un problema y es la debilidad? La Corte Penal Internacional... Que todo derecho... Pero esa es la posición de Trump. Es deteriorar la regulación. Oye, a la juez esta que le ha dicho nada, pues le retiro y no puede entrar, no puede usar su tarjeta. Una juez una jueza de la Corte Penal Internacional. Es una dinámica diferente que yo creo que vamos a tener tiempo de hablarla a tiempo. Nos vamos, hablaremos. Si no nos tapan la boca. Si no nos tapan la boca. Virginia y Javier, gracias por compartir tertulia esta mañana. Son las 9:30.